Listo. Bueno, buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la tutoría de estructura organizacional, la unidad 2, estructura organizacional. Listo. Entonces, estos son los temas en este mapa conceptual, están todos los temas que vamos a ir viendo. ¿De qué depende la estructura organizacional? ¿Listo? Depende de la persona jurídica, cómo se la va creando, ya lo podemos explicar, de la actividad económica, los sectores económicos, tamaño de la empresa y el tipo de organización. Ya lo vamos a ver paso a paso. ¿Listo? Entonces, lo primero, ya nos habla, tema uno, la estructura organizacional. Para Jones, en el 2008, dice, define la teoría organizacional, que es el estudio de cómo funcionan las organizaciones y cómo afectan y se ven afectadas por el ambiente en el que operan. ¿Listo? La estructura de una organización puede ser definida como la suma de todas las formas en que su trabajo es dividido en diferentes áreas y luego es lograda la coordinación entre estas tareas. Vamos a leer el último y contextualizamos. La estructura organizacional es es el sistema formal de tareas y relaciones de autoridad que controla cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para lograr las metas de una organización. Entonces, ¿qué es lo que hace la estructura organizacional? Es el esquema que ustedes van a crear en sus empresas, que ustedes van a tener en cuenta para que todo esté funcionando en el orden en el que debería funcionar, ¿sí? Que afecta el tipo de empresa, que afecta el sector económico, que afecta cómo se relacionan las personas, que afecta cuáles son el tamaño de la empresa, que ya lo vamos a explicar cada uno qué significa. ¿Listo? ¿Qué significa? Pero entonces la estructura organizacional es el esquema de cómo funciona la empresa, ¿sí? Que ustedes lo van a plantear a través de un organigrama y ahí van a definir todas las situaciones que nos dice, por ejemplo, aquí, es el sistema formal de tareas y relaciones de autoridad. ¿Quiénes son los que hacen las actividades? Acá nos dice del cómo funcionan las organizaciones, quiénes están trabajando en ella, porque ahí es cómo funcionan las organizaciones, cuáles áreas tiene, que tiene el área de ventas, que tiene el área de producción, que tiene el área eh, de, que puede ser de contabilidad, en fin, estas son las áreas que necesitan empresa. Entonces, la estructura organizacional la entendemos como el esquema, ¿listo? La forma en cómo funciona la empresa y de qué depende, que se plantea inicialmente con un organigrama, ¿listo? Que yo creo que la mayoría lo han visto, y si no, en la clase de hoy pues vamos a crear el organigrama, ¿listo? Entonces nos dice aquí, la estructura organizacional determina y va a determinar lo siguiente, ¿sí? La jerarquía o niveles de autoridad y responsabilidad. No mirábamos en la teoría científica y teoría clásica que decíamos, si yo soy el jefe, yo tengo autoridad con una persona, ¿cierto? Con mis subordinados. Y voy a tener y mis subordinados tienen una responsabilidad conmigo, ¿sí? En la estructura organizacional, que es el organigrama, se lo puede hacer la representación, ¿sí? Se determina claramente quién es el jefe y quiénes son los subordinados, y entonces eso mismo determina quién tiene autoridad y quién tiene responsabilidad dentro de la empresa. ¿Qué más nos determina la estructura organizacional? Nos dice, la distribución funcional y operativa de la organización, en otras palabras, determina qué áreas necesita la empresa, qué función, ¿sí? ¿Qué función necesita? Que necesita la función de ventas, que necesita la función de producción, que necesita la función de contabilidad. En otras palabras, sería el área. Y operativa, qué cargos se necesitan en cada una de esas funciones, en cada una de esas áreas, ¿sí? Que ustedes, me imagino, pues vayanlo analizando como decir en su empresa, lo que yo voy explicando, ¿cierto? Que ustedes dicen, ¿cómo decir estos niveles de autoridad? Listo, ¿quién es mi jefe o quiénes son mis subordinados? Niveles de autoridad y responsabilidad. Distribución funcional y operativa. ¿Cuál es la función a la que pertenece usted en la estructura organizacional? ¿A qué área? ¿Cierto? Y cuáles son los cargos operativos que hay dentro de cada área. Organizacional. ¿Cuáles son los procesos y los productos? Porque dice, si la empresa tiene un área de producción, voy a determinar cuáles son los procesos de la misma.
Si la empresa tiene un área de ventas, se puede ver cómo se debe relacionar con el área de producción, con el área de contabilidad, con el área de mercadeo, con el área de talento humano. Ahí vemos cómo se van reflejando y debe tener un nivel en el que se relacionen los cargos. Esto lo vamos a explicar gráficamente ahorita con los ejemplos de organigramas más adelante. Ahora, ¿qué depende de la estructura organizacional para crear un organigrama? ¿Sí? Depende mucho, principalmente, el persona jurídica que se crea. ¿Sí? Persona jurídica o persona natural. Entonces ahí definimos cuando es persona jurídica, si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro? ¿Qué entienden ustedes por ello? ¿Qué han visto? ¿Qué significa con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro? Profe, ¿Qué dicen? buenas noches. Sí, Buenas noches, profe. bueno, Profe, sin ánimo de lucro es cuando existen, por ejemplo, las fundaciones que trabajan para, digamos, ejemplo, para trabajar por la niñez, pero sin obtener un beneficio económico, ¿sí? Y con ánimo de lucro ya es para ganar capital, pues eso entiendo yo. listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué es con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro? ¿Qué dicen? ¿Qué les pasa hoy? Bueno, con Profe, ánimo de lucro pues, quiere decir que la... Sí, dígame. no, es lo que dijo la compañera, que ánimo de lucro es cuando es para obtener un beneficio o una utilidad. Y sin ánimo de lucro es como en son de una, son como digamos, cuando se quiere favorecer o las fundaciones que quieren ayudar a prestar un servicio, una ayuda a la comunidad. Bien, perfecto, listo. Con ánimo de lucro que se busca ganar dinero, sin ánimo de lucro que el objetivo de la empresa no es ganar dinero, sino por el contrario ayudar a una comunidad, como lo hace muy bien el ejemplo, como decir una fundación que lo que busca es mejorar la situación de una comunidad, ¿sí? Como puede ser, otro ejemplo puede ser, se supone que deberían ser las alcaldías, las gobernaciones, ¿sí? El fin de que, con el fin de que para final de año ellos no hacen repartición de utilidades, ¿cierto? Ellos lo que hacen es generar proyectos, se supone, para el beneficio de una comunidad. ¿Listo? Por eso las alcaldías no reparten ganancias al final, sino que se reinvierten. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? No, profe, está entrecortado. Voy a